Bueno, buenas tardes. Desde Prodesi les damos la bienvenida. Como muchos de ustedes saben, Prodesi es una asociación civil que se dedica desde el año 2009 a la protección de la familia, de la niñez, de la salud y de los docentes. Y tenemos hoy la gran alegría de volver a tratar uno de los temas que venimos tratando en otros conversatorios, pero hoy le vamos a dar otra mirada desde otro lugar, que es la cuestión sobre el tema de género. El tema que nos convoca hoy se titula La narrativa del género frente al Estado de Derecho en la Argentina. Y para eso voy a presentar a nuestra primera ponente, que es María José Binetti. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, magíster en estudios de las mujeres y de género, investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires y profesora de grado y de posgrado. Además de su carrera académica, es activa defensora de los derechos de las mujeres basados en el sexo contra la ideología de la identidad de género, Contacto para Argentina de la campaña Women's Declaration International, miembro del equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz y firmante de la Declaración de Casablanca por la abolición de la explotación reproductiva. Todos estos títulos tiene María José, además de una gran cantidad de libros y de sabiduría en filosofía, sobre todo en filósofos bastante complicados. Bueno, bienvenida María José, es un honor tenerte en Prodesi, somos todo oídos tuyos. Le vamos a proceder a escuchar a cada una de las ponentes y después vamos a proceder a las preguntas. Te Mu- escuchamos. Muchas gracias, Débora, muchas gracias, Nacho, a todo el equipo de Prodesi por esta invitación. Y sí, lo que convenimos como temática es mostrar un poco cómo el género, que es de suyo un concepto bastante particular, yo diría, es en sí mismo un concepto bastante distorsivo en sí, tal como fue asumido por el feminismo y por la legislación internacional, ya en sí mismo es complicado por lo distorsivo o confuso, y justamente por eso fue siendo utilizado cada vez más de manera lesiva respecto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Lo que quiero mostrar o intentar mostrar con Analía, es cómo este concepto es hoy un troyano que se está metiendo por todos los flancos para deconstruir el aparato normativo argentino, nacional y constitucional e internacional. ¿Y cómo opera? Esta categoría está operando a través del sexo sobre todo, y a través de otras agendas se va metiendo y erosiona por su vaciamiento conceptual, va erosionando todos los espacios donde se mete. En el caso del sexo, puntualmente, ¿cómo está operando el género? A ver, hay una única categoría constitucional en Argentina que tiene un rango internacional vinculante, convencional, que tiene una tutela particular, preferente, que es el sexo. El sexo es una categoría protegida por la Constitución y por las convenciones vinculantes que Argentina ha suscrito. Y además está tutelada con una tutela preferente en toda la legislación internacional. Menciono rápidamente algunos casos, por ejemplo, algunos artículos de la Constitución Nacional. La Constitución, en su artículo 75, inciso 23, contiene la orden expresa de adoptar medidas de acción positiva respecto de algunos grupos, que son los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Es decir, niños, ancianos y mujeres tienen una tutela preferente y le están ordenadas constitucionalmente acciones positivas, de lo que se llama de discriminación positiva. Acá no dice la Constitución que se refiere a los que se autoperciban mujeres o se autoperciban niños o se autoperciban ancianos o personas con discapacidad, sino objetivamente a tales grupos, de manera objetiva verificable. Tampoco habla de otros grupos identitarios con determinadas autopercepciones. Esos grupos no tienen una tutela preferente, no tienen una acción de discriminación positiva. Tienen sí el mandato, el imperativo de no ser discriminado. Ningún grupo identitario, ninguna persona, por
de cualquier condición que fuere, puede ser discriminada, pero no tienen una tutela positiva como sí tienen en este caso mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Con respecto a las mujeres, además, está la convención que fue suscrita por Argentina y tiene rango constitucional según el artículo 75, inciso 22, y la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, detalla el marco de protección de no discriminación. Me parece que se cortó, ¿no? María José. Sí, esperamos a ver, me pausa la grabación. Espero que no vuelva a pasar. Entonces, decía, la CEDAW protege a las mujeres según su sexo. Entiende por mujer la persona de sexo femenino, es decir, la mujer que es la persona de sexo femenino tiene en cuanto que tal una protección especial. La misma protección del sexo está en la Declaración de Derechos Humanos, en la Declaración, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está en el Protocolo de Palermo, está en la Declaración del Programa de Viena, es decir, está en una serie de instrumentos internacionales que protegen el sexo. Y por si fuera poco, además, la CEDAW y el glosario de la ONU dice lo que es el sexo. El sexo no es una autopercepción, el sexo no es un constructo cultural, el sexo son las características biológicas que distinguen a varones y mujeres. Esto está establecido, está definido en la legislación internacional. Y además aclara lo que se entiende por género, al menos en una primera aproximación. En la legislación internacional, el género son aquellos estereotipos, roles, comportamientos, actividades y atributos que una determinada sociedad en un momento dado considera apropiados para varones y mujeres. Es decir, el género son estereotipos culturales, construcciones culturales, y así es como lo recepciona, con esta definición lo recepciona la legislación internacional. Entonces, en síntesis, el sexo es una categoría protegida, el género no es una categoría protegida, el género es un enfoque, un concepto analítico que va a permitir observar, detectar, visibilizar con mayor precisión los estereotipos que conciernan a la desigualdad estructural entre varones y mujeres. Esto es el sentido que tiene el género, el sentido es una categoría analítica que permita visibilizar y corregir las desigualdades estructurales entre varones y mujeres. Pero el género tiene sentido en tanto y en cuanto está ligado al sexo. Como expansión cultural del sexo, en continuidad con el sexo y sobre todo concerniente a la desigualdad estructural que ha habido históricamente entre varones y mujeres. Ese es el sentido del género. El género no tiene ninguna protección, al contrario, lo que hay que hacer es erradicar el género, entendiendo por género desigualdades culturales o estereotipos sexistas, discriminatorios. Hay que eliminar el género para proteger a las mujeres y en última instancia para liberar también a los varones de determinados estereotipos, pongamos. Pero el género no tiene ninguna protección especial. La que sí tiene protección especial es el sexo. Bien, la legislación internacional no permite ninguna suspensión, ni ninguna confusión, ni subordinación relativa a la protección del sexo. El sexo está protegido y su protección no permite ser confundida con otras protecciones de otros grupos o con la no discriminación de otros grupos. Por ejemplo, grupos identitarios de varones autopercibidos mujeres. Esa protección no tiene por qué, no hay nada en la legislación internacional que habilite confundir la protección de las mujeres basada en el sexo con la protección de otros grupos, pongámosle aquellos que se autoperciben mujeres y no lo son. Tampoco permite la legislación internacional redefinir el sexo. Si hay una convención que fue suscrita por 190 países casi, como es la CEDAW,
no podemos redefinir la CEDAW ni redefinir el sexo, porque eso está violando una definición conforme con la cual una cantidad enorme de estados suscribieron esa convención. Es lo mismo que si en una convención sobre energía atómica, después de 20 años redefinimos lo que es energía atómica. No, se suscribió la convención con una definición, no se puede redefinir la definición que la misma convención da. No obstante lo cual, esto es lo que está sucediendo hoy a nivel internacional y a nivel nacional. El sexo ha sido eliminado, redefinido, confundido y sustituido por una categoría concreta que es la identidad de género o el género en sentido amplio. Vamos a encontrar que a veces sexo es confundido con género, es sustituido con género, o bien el sexo es sustituido por la identidad de género, que es lo que nosotros entendemos por transgenerismo o ideología de género o ideología de la identidad de género o ideología woke o transfeminismo incluso. Todas estas denominaciones apuntan a lo mismo, que es a la eliminación del sexo y a su sustitución por la identidad de género. ¿Qué significa esto? En una primera aproximación, significa que las mujeres ya no son las personas de sexo femenino que tienen una protección basada en el sexo, sino que las mujeres van a ser cualquier persona autopercibida mujer, que tiene una protección por aquello que autopercibe o se representa o desea ser. Entonces ya no protegemos a la persona de sexo femenino, sino que protegemos las representaciones identitarias de ser mujer. O las representaciones identitarias de ser indígena, o las representaciones, para el caso sería las representaciones identitarias de cualquier cosa, las protegemos en lugar de la realidad objetiva personal de ser mujer, de ser varón, o del sexo como categoría. Esto es lo que opera la ideología de la identidad de género, que tiene una financiación enorme, que la va a explicar Analía, tiene una financiación, una programática instalada con una serie de usinas nacionales e internacionales con enorme poder de lobby y de financiación y de presión. Y esta ideología opera fundamentalmente a través de una guía programática, que son los principios de Yogyakarta, que tiene una definición de identidad de género que es la que va permeando y la que se va metiendo en todos los organismos internacionales y nacionales, que es la misma definición que toma la ley de identidad de género en Argentina, la ley no sé qué número es, 20 y pico mil, no recuerdo. Esa ley toma la definición de identidad de género de Yogyakarta, por si queda alguna duda de que esto está bajado internacionalmente a todos los países. Y es una programática global que baja a nivel nacional y se va metiendo entonces en la normativa nacional. Esa definición de identidad de género dice que la identidad de género es la vivencia interna del género. No está definido género en ningún lado, así que no tenemos claro cuál es la definición de género. Esto justamente tiene un sentido, ¿no? No definir género tiene un sentido porque permite que el género pueda ser definido de cualquier manera. Es de hecho un significante vacío, no sabemos muy bien qué es el género, no se sabe muy bien. Pero sí, la identidad de género sabemos que es una vivencia del género tal como la persona la siente, es decir, esto es tautológico, es un sentimiento tal como la persona la siente, que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Y esta vivencia incluye la vestimenta, el modo de hablar, los modales, el cuerpo, sí, el cuerpo al mismo nivel que la ropa, todo entra a formar parte de la identidad de género. Acá, esta definición lo que hace de manera encubierta es redefinir el sexo. El sexo ya no es las características biológicas que constituyen a varones y mujeres, sino que acá el sexo es algo asignado, es decir, el sexo es un género asignado. El sexo es un género asignado de manera extrínseca por la cultura, es más, de manera violenta, porque son los estereotipos normativos que la cultura me impone, y que pueden o no coincidir con el otro género, que es el género sentido. Este género sentido, que es la vivencia interna muy profunda, es lo auténtico. Mientras que el sexo, como es impuesto desde afuera, es lo inauténtico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es una distorsión
conceptual del sexo constitucional. Están redefiniendo el sexo como un género impuesto y están redefiniendo también el género, porque el género eran los estereotipos en realidad que generaban desigualdad estructural. Acá el género pasa a ser algo auténticamente sentido que debe ser protegido. Entonces, esta definición invierte los estándares internacionales. Eh, el sexo, que era lo que se debía proteger y debe proteger, ahora pasa a ser algo impuesto, que además es binario, que además es biologicista, todo esto es lo que ellos dicen, ¿no? Los ideólogos y activistas dicen, que además es excluyente, que además es opresión, es opresor, que además es discriminador porque no permite la libre expresión del sentimiento de cada uno, del género que quiera autopercibirse. Entonces el sexo pasa a ser algo opresivo que hay que erradicar y el género, como fue redefinido como algo interior, sentido, auténtico, pasa a ser lo que debemos proteger. Entonces, ¿qué pasa? El género, a través de esta definición de identidad de género, se impone en el lugar del sexo. Lo que dice la ley de identidad de género es que la identidad de género debe registrarse en el lugar del sexo. No es que yo deba registrar la identidad de género, porque en última instancia, bueno, podríamos registrar las identidades de género, aunque su definición sea una abominación conceptual, hay mucho para decir de esto, es realmente un horror conceptual esta definición, pero aún así podríamos registrar lo que cada uno percibe, ¿no? Si alguien quiere que sea registrado su autopercepción trans no binaria y transespecie, el Estado podría abrir la posibilidad de que se registre. Pero de lo que se trata acá es de registrarla en el lugar del sexo. ¿Por qué? Porque el sexo tiene una protección especial, tiene una tutela preferente. Entonces, infiltrándose en el lugar del sexo, la identidad de género absorbe toda la protección y la tutela preferente que tenía el sexo, mientras que el sexo tiene que ser eliminado porque es excluyente, normativo y binario. Entonces, acá se invierte el marco internacional, queda el género como algo que se debe proteger y el sexo como algo que se debe eliminar. Esto es lo que tenemos hoy en Argentina instalado contra toda la normativa constitucional y convencional. La operación está muy bien diseñada, está muy bien instalada, y entonces lo que tenemos en marcha es un programa de discriminación explícita de las mujeres, de los niños, de las niñas, que viola el Estado de Derecho. Junto con el sexo queda redefinida también por lógica, la orientación sexual. La orientación sexual ya no es más orientación sexual, es orientación por género. Según alguien se perciba y perciba el género de la otra persona, va a ser gay o lesbiana, de manera tal que la lesbiana puede ser un varón hetero y el gay puede ser una mujer hetero. Esta ideología, a pesar de todo lo que nos intentan instalar, es homofóbica y es misógina, porque tiene una definición de lesbianas que no son mujeres y que pueden ser varones hetero, y tiene una definición de gays que no son varones y que pueden ser mujeres hetero, con lo cual esto, además de ser una ensalada conceptual, es discriminatorio y es misógino y es homofóbico. Bien, junto con esta ideología, una vez que se instala la identidad de género, aparece todo un enorme aparato de control discursivo, cuyo objetivo es eliminar la diferencia sexual del discurso. Esto no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿eh? Hay que eliminar la diferencia sexual de la norma, de la ley, de la cultura, del discurso. Por eso habrán visto ustedes el lenguaje inclusivo, que neutraliza, que usa la X, la E, neutraliza. ¿Por qué? Porque el objetivo es eliminar la diferencia sexual para que ese lugar lo ocupen los géneros autopercibidos, que primero son dos, después son tres, tenemos un tercer sexo, y después el objetivo es directamente que no haya más registro del sexo, sino que se registren simplemente las identidades de género. Este es el plan explícito de Yogyakarta. Y así operan, ¿no? Por pasos secuenciales que van cada vez más eliminando la diferencia sexual. El control discursivo, entonces, es neutralizar el discurso, no hablar de mujeres, sino de gestantes, que en realidad las gestantes pueden ser varones,
los penes eyaculantes pueden ser mujeres, el padre puede dar a luz. Bueno, todo esto es consecuente con el control discursivo, la disociación que instalan, uno puede autopercibir cosas que no tienen nada que ver con su cuerpo, y su cuerpo pasa a ser un objeto manipulable y construible. Me extirpo las mamas, me pongo un pene, y a partir de ahí abro la ingeniería, abro las puertas a la ingeniería transhumanista y transgénero al infinito, ¿no? Pero la idea es esta, disociación mental, cuerpo como una cosa manipulable conforme yo me lo represente. El cuerpo está, la diferencia sexual, el sexo está totalmente diseminado en expresiones de género, en características sexuales, y la mente, la imaginación, lo que uno se representa ser está totalmente disociado del cuerpo que uno es. Esto es entonces la identidad de género, una noción que supone el fin de la persona humana. Ya no hablamos de la persona humana, hablamos de un constructo imaginario que arma su cuerpo conforme lo imagina. Ya no hablamos más de derechos basados en un sujeto absoluto, digno. Hablamos de representaciones mentales que se convirtieron en sujeto de derecho. El sujeto de derecho ya no es la persona sexuada, son las representaciones mentales de lo que la persona imagina ser. Pasamos del estado de derecho al estado de deseos y autopercepciones imaginarias. Entonces, esto es el fin del Estado democrático de derecho, porque el Estado democrático de derecho se funda en la naturaleza racional, social, universal y objetiva de la comunidad humana. Acá el estado de deseo se funda en las autopercepciones individuales. Y estamos además frente al fin de la legislación internacional. Tenemos convenciones internacionales como la CEDAW basada en el sexo, que ahora resulta que son reinterpretadas según el modelo interpretativista que instala esta ideología, que es una ideología posverdad, poshechos, un relativismo individualista. Entonces se instala esta idea de interpretar a la luz de las últimas percepciones e imaginaciones las convenciones. Entonces tenemos hoy un aparato de la ONU que está instalando distorsiones políticas y distorsiones sociales, como esto de la identidad de género en lugar del sexo, que viene a violar sus propios principios fundacionales. Esto es lo que está sucediendo hoy en el caso del sexo de manera contundente, y en el caso de muchas otras agendas en las cuales se mete el género. Ustedes van a ver todas las agendas de la ONU o de la CEPAL que estamos trabajando con la. Creo que se volvió a cortar, ¿no es cierto? Todas las agendas entonces que hoy maneja la ONU están filtradas, están permeadas por la ideología del género. La agenda ambientalista, la agenda de cuidado, es un patrón económico-social del cuidado sin madres, sin mujeres, no hay madres, no hay función social de la maternidad en esa agenda de cuidado porque no hay directamente diferencia sexual, lo que hay son géneros autopercibidos. La agenda del trabajo sexual, decía, la agenda de la violencia digital. Están permeando el género en la agenda de violencia digital, que lo que busca es limitar, censurar el hate speech, lo que llaman el discurso de odio, que no se sabe hasta qué punto es discurso de odio o hasta qué punto es censura de la libertad de pensamiento y expresión. Entonces, todas las agendas que hoy maneja la ONU están permeadas de esta ideología en vulneración de los propios principios fundamentales de estos organismos internacionales. Entonces, estamos ante, creo yo, un estado de barbarie, un neotribalismo identitario, donde si seguimos por este camino, lo que quedan son sujetos autopercibidos que impugna por sus derechos identitarios, con todas las demás identidades. Acá no hay derechos humanos, no hay universalidad, no hay objetividad, hay simplemente deseos y representaciones subjetivas. Este es el paradigma woke.
Frente a esto, o vamos hacia la barbarie definitiva o recuperamos de manera clara y contundente la naturaleza racional de la persona humana, la universalidad del derecho, la objetividad de la norma, la objetividad del sentido, y en línea con la cuestión del sexo, lo que hay que reinstalar en lugar de la perspectiva de género, que no se sabe si es algo que tenemos que proteger o erradicar, si es una autopercepción de un trans no binario o si es realmente la mujer en desigualdad estructural con el varón. No sabemos bien qué es el género, porque puede ser todas las cosas y las contrarias. En lugar de esa perspectiva, tenemos que reinstalar una perspectiva mujer, donde la mujer sea abordada en su integralidad, en su totalidad, no bajo una perspectiva socioconstructivista, que es en definitiva la perspectiva del género. El género es un producto socioconstructivista que viene incluso del marxismo y del posmarxismo. No me quiero extender en esto, pero es eso. Entonces, en lugar de una perspectiva socioconstructivista, tenemos que apuntar a una perspectiva integral de la persona, es decir, biopsicosocial y espiritual, y de la persona humana sexuada, que es mujer o es varón, se represente como se represente. No sabemos lo que cada uno se representa, lo que sí sabemos es lo que cada uno es, varón o mujer. Bien, dejo acá y le doy la palabra a Analia y después pasamos a las preguntas, si les parece. Muchas gracias, María José. Y ahí nos han llegado varias preguntas. ¿Hay alguien que está escuchando mal y pregunta si después lo va a poder escuchar? Sí, lo estamos grabando y luego lo enviamos a todos por mail, sobre todo aquellos que se han inscrito a través del mail de Prodes. Así que no se preocupen que si no se inscribieron y nos lo piden, se los mandamos pues grabado. Bueno, muy bien. Paso entonces a presentar a la segunda expositora. Les presento a Analía Vitale, socióloga argentina, investigadora en políticas identitarias y agenda de género. Ella en este momento se encuentra en Japón, o sea, en este momento son las 7:30 de la mañana. A Analía la hicimos madrugar, la hicimos levantar. eh, Desde hace más de una década reside allí y este año publicó el libro La institución del género, negación del sexo como negocio rentable, de la editorial Ormesis, que aquí les ponemos el link por si alguno también lo quiere tener. Yo lo acabo de adquirir. El libro es muy reciente, Analía, ¿no es cierto? Hace pocos meses. Bueno, te doy la bienvenida en Prodesia, Analía, y te escuchamos para luego poder hacer las preguntas. Bien, perfecto. Espero que se escuche bien desde aquí. ¿Se Em, escucha bien? Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a participar de este conversatorio. María creo que ya dio un buen tallazo de todo lo que significa esta agenda de género. Lo mío va a ser muchísimo más concreto, más limitado, pero para entender, permítame compartir la pantalla, para comprender mi participación aquí, bueno, tiene que ver con este libro donde en el libro intento explicar cómo que esta agenda transnacional que fue llevada a cabo por los organismos internacionales y fundaciones con billeteras muy abultadas, han comprado, han logrado que la élite académica, política, profesional de Argentina la comprara y trabajaran en conjunto para crear todo este almado que estamos viendo en la sociedad argentina. Entonces, para verlo, lo mío va a ser mucho, mucho más con los pies en el suelo, digamos, para entender qué significa concretamente esto. Y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de lo que está ocurriendo y cómo interpretarlo, cómo ver lo que han logrado. Fíjense, en este caso tenemos una provincia que da a conocer los datos de violencia. La ocasión para compartirlo es en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces uno dice, bueno, nos quedamos tranquilos, están analizando qué le pasa a las mujeres como objeto de violencia. Pero luego, si seguimos leyendo, dice que a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana junto al Departamento de Violencia Familiar, hasta ahí todo bien, y de género de la policía. Entonces empezamos hablando de mujer y luego nos dicen que es género, que con María, con la charla de María, le entendemos perfectamente. Es un vacío conceptual. No sabemos a qué se está refiriendo porque son autopercepción.
Pasemos a los números. ¿Qué midieron? Ustedes saben que la violencia de cualquier tipo es un fenómeno multifactorial. Se tienen que considerar distintos aspectos para entender qué es lo que está sucediendo, cómo diagnosticarlo, cómo planificar políticas para resolverlo. Entonces, cuando dice en las víctimas, ¿dónde está el celeste? En las víctimas por género se desprende que 2.331 fueron mujeres cis, 674 varones cis. Hasta ahí diríamos, bueno, mujeres cis son las mujeres que se reconocen en el cuerpo que han nacido. Varones cis igual. Pero luego tenemos 6 mujeres trans travestis. Bueno, son varones. 4 varones trans. Bueno, son chicas. Hasta ahí podemos entender lo que está pasando. Pero luego dice, y 8 otras identidades de género. ¿Por qué son estas categorías? Bueno, porque pasamos de una variable estadística que es finita, objetiva, siempre supimos que el sexo es o femenino o masculino, a pasar a eh, una variable estadística de tipo nominal, continua, es infinita, rompieron el sistema binario, con lo cual empezaron con 4, entendemos hasta 4 y luego ya es al infinito, cuando dicen 8 identidades de género. Lo que hay es un reempaquetado verbal que prioriza las autopercepciones por sobre el sexo, como si fuera aparentemente obvio, objetivo. Ya sabemos, por lo que contó María, las autopercepciones son lo que se siente de manera innata, subjetiva, y esa enunciación de la persona es tomada como valor de verdad y se registra en las estadísticas. Bueno, con lo cual, si uno quisiera hacer un análisis de lo que está ocurriendo, impide distinguir patrones reales de la violencia. Rompe la validez científica de un diagnóstico poblacional. Entonces acá lo que se ve es una expansión institucional del género que termina perjudicando a otras mujeres, porque ahí estamos encontrando 4 varones trans que son chicas, mujeres que dicen ser varón. Ellas fueron agredidas porque eran varón, eran agredidas porque dicen que son varones, pero en realidad todo el mundo las ve como mujer. En fin, hay muchísimo para decir, pero cometemos hasta aquí. Pasemos a lo que comparte el Ministerio de Justicia de la Presidencia de la Nación. Estas son las estadísticas de las personas que están encarceladas. En la categoría sexo, por supuesto, no existe más sexo, en la solapa dice género. Actualmente, si uno abre la solapa género, se va a encontrar con las categorías varón, mujer, travesti, trans varón, no binario, otro. Este es el censo del último año, que es del año 2024, que nos dice que en estos momentos hay 159 varones que se autoperciben como varón. Eh, bueno, nuevamente una naturalización de los subjetivos. Hay un virtuosismo verbal como sustituto de la verificación empírica. Ustedes saben que al principio, cuando empezaba a ver estas estadísticas, que las tengo analizadas en mi libro, aparecían solamente 4 estadísticas. Luego apareció la quinta, cuando en el gobierno anterior dispuso por un decreto de necesidad de urgencia que exista la categoría no binario. O sea que en el documento encontramos la M como masculino, la F como femenino y la X como no binario. Pero ya saben, porque es una ideología queer que no se basa en la realidad objetiva, material, que tienen que considerar que existen otros, con lo cual que ahora son 6 categorías. Nomás por puro mostrarles, en estos momentos hay 4 no binarios en el sistema encarcelados. ¿Qué nos dice esto? Que por supuesto no sabemos si son mujeres o varones. Luego, si analizaríamos por el tipo de servicio penitenciario de establecimiento, vamos a saber dónde están las mujeres, dónde están estos varones que se autoperciben mujer encerrados y viceversa, que también lo tengo explicado en mi libro. Pero volviendo al tema de varones encerrados en espacios segregados, me interesa hablar de que estos varones son depredadores sexuales, que es una confirmación de parte del Estado de la deshumanización de las mujeres hacia las mujeres. Hay una vulneración de las mujeres en los espacios segregados. ¿Y esto por qué es? Porque tradicionalmente las mujeres cuando entramos en un espacio que es nuestro, sabemos que estamos seguras entre nosotras. Una vez que se aplicó esta ley,
y ya mucho antes de que se hace el adoctrinamiento ideológico, los varones creen que están autorizados en participar en invadir los espacios de mujeres. Entonces, ¿en qué se ha convertido todo esto? Que los espacios segregados para varones siguen siendo cerrados, porque aunque las mujeres que creen que son varón participaran de estos espacios, van a ser amenazadas hasta físicamente de entrar en esos lugares. Sin embargo, el espacio segregado para las mujeres se ha abierto y ahí pueden entrar todos. Bueno, con lo cual corrobora el borrado del sexo en las instituciones, en este caso en las cárceles, y por supuesto lo no binario tiene que ver con deconstruir la realidad binaria. Otra vez se institucionaliza las autopercepciones. Vayamos a los medios de comunicación y a ver cómo entendemos las noticias. Em, Les leo el primer titular. Paternidades trans. Entonces yo pienso, bueno, son varones que son padres. Pero luego dice, imaginarte como un varón embarazado. Bueno, cuando uno lee este titular, lo que hay que hacer es un proceso de reparación cognitiva o de resolución de la incongruencia semática para rehacer el significado, porque aquí se está sustituyendo el marco biológico al que todos automáticamente estamos adscribiendo por un marco identitario. Hay más para decir, pero pongámosles hasta acá. Veamos la segunda noticia. ¿Quién es el primer varón trans que logró la reasignación de sexo en Córdoba? Fernando, y ahí yo ya te leo, Fernando. Los nombres propios en español en el 99% de los casos son o femeninos o masculinos. Con lo cual, si yo ya leo un Fernando, entiendo que es un varón. Pero resulta que esta es una de las trampas del lenguaje. Les permiten cambiar el nombre. Averigüé cuáles son los nombres que se podrían utilizar actualmente que no marquen el sexo. Tenemos Noah, Pau, Dani, Alex, pero el resto son todos o femeninos o masculinos. Esa es una de las primeras trampas. La segunda trampa del lenguaje es em, creer que ocurrió un milagro. Esa persona entró a la sala quirúrgica, pasó por una cirugía y se le readecuó el sexo. Este es otro de las acrobacias lingüísticas que realiza esta ideología para hacer creer que efectivamente hay una transición, que por supuesto, como ya lo sabemos, una transición inacabable. Es un proceso que no termina. Veamos esta noticia. Este es de un gobierno de una provincia que dice que tiene la primera dirección de masculinidades trans del mundo. Este gobierno creó la Dirección de Masculinidades Trans. Bueno, entonces uno dice, ¿no era que la ideología de identidad de género nos enseña a través de la ESI, a través de lo que era la ley Micaela, que aún la siguen aplicando en las provincias en el interior, los valores de diversidad e inclusión? ¿O es que hay una dirección solamente para masculinidades trans? Entonces yo digo, bueno, debe ser que hacen gala de su privilegio falocéntrico y por otro lado, como no pueden soportar las pelucas, el maquillaje, los tacos, las prendas femeninas, para evitar la disforia de género, el Estado crearía esta dirección. Bueno, como ustedes verán, no me estoy burlando, aplico el sarcasmo y la ironía, porque si no, uno no entiende cómo es que llegan a este lugar. Pero vayamos a lo que yo hablo en mi libro de El negocio del género. Ustedes saben que la expansión institucional del género con la ley inaugura un nuevo aparato público cuya razón de existir es sostener la narrativa identitaria. Entonces, una vez que se dispone de la ley, se bajan las indicaciones para que el aparato funcione en esa dirección. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que lo que se logra es la transversalización de las consignas le llaman igualdad de género, como una verdadera política de Estado. De hecho, el préstamo que realizó el Fondo Monetario Internacional en 2018 dispuso que se transversalice la agenda de género en todo el aparato público. Y esto que logra que se ejecute y se crean estas direcciones, secretarías
Y quiero señalar algo más. Imagínense que hay una enfermedad nueva. Entonces el Estado tiene que cuidar a su población. Entonces decimos, bueno, armemos una dirección, una secretaría para atender esta enfermedad. Por lo tanto, vamos a hablar de manuales, de comisiones, qué vamos a enseñar para cuidarse de esa enfermedad, vamos a capacitar. Perfecto. Es que ese problema fue resuelto, supongamos que se descubrió la droga, la medicina, el tratamiento o desapareció, la ley, digamos, el razonamiento lógico sería que desaparecería de la estructura pública. Lo que tenemos aquí con la ley de identidad de género es que es una ley de hierro, de permanencia institucional que tiende a volverse indefinida. Entonces, si antes teníamos la Dirección de Derechos Humanos y transgéneros o mujeres y diversidades, ahora vamos a tener otra Dirección de Masculinidades Trans del mundo. Eh, Bien, paro aquí, podría seguir hablando, pero estamos limitados con el tiempo, espero no pasarme. Pasemos a este caso, veamos lo que dice el titular. Nicolás Álvarez es el primer varón trans en un equipo de fútbol femenino. Bueno. Acá lo que ya sabemos, Nicolás no es Nicolás, sino que es una chica que se siente varón. Esta chica, desde muy pequeñita jugó al fútbol y jugaba muy bien. Jugaba también que participaba en equipos profesionales, en la AFA, en las categorías inferiores. Cuando ella llega a fines de la adolescencia y la juventud, decide, siente que es varón y cambia su DNI. ¿Qué pasó al cambiar su DNI? Cuando quiere participar en las competencias oficiales de la AFA, le piden el DNI y ella es varón, con lo cual la obligan a competir con varones. ¿Qué ocurre? Ella entonces denuncia, si ustedes lo siguen, está todo colgado en las redes y en los medios de comunicación, denuncia transfobia y homofobia, o sea que no solamente los equipos de fútbol no dejan que los gays pudieran expresar su orientación sexual, sino que también son discriminatorios contra ella. Entonces, em, aquí lo que se ve, la AFA le dice, bueno, no, si quieres participar, fantástico, pero tiene que ser como varón. Entonces lo que ella descubre es que va a estar en el banco de suplentes, porque no va a poder competir con los varones. ¿Por qué no va a poder competir con los varones? Porque los varones tienen, llegando a una cierta edad, mayor volumen, velocidad, fuerza con los cuerpos femeninos. Casualmente, no es casualmente, por eso mismo hay categorías deportivas mujeres y para varones, porque las diferencias biológicas son un hecho. Sin embargo, lo que ella quiso hacer es que en la cancha de fútbol no compitan cuerpos biológicos, sino identidad de género. Con lo cual, lo que demuestra es que la, lo que ocurre con la AFA, y como lo estamos viendo en esta semana, es un flor de negocio, es un mercado inmenso. AFA vende un producto, es un mercado donde si no funciona, ella tiene que ir a parar afuera. Entonces hay una disparidad biológica que colisiona, choca con la lógica del mercado futbolero argentino, porque es un espectáculo y porque crea dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la última noticia fue, la vemos en Clarín, Nicolás Álvarez, el primer futbolista varón trans, cuenta que tuvo que cambiar su DNI para poder jugar, porque si no, ella no iba a poder jugar profesionalmente y es muy buena, con lo cual tuvo que volver a cambiar su DNI y, por supuesto, lo que hay es un catequismo mediático, porque igualmente van a decir, un plástico no me va a decir quién soy. O sea que aun cuando ella no pueda competir, van a seguir afirmando que en realidad es una injusticia. Bueno, aparte señala algo más, otra característica más de la ideología de género, que es la manía con la identidad. Hay una manía obsesiva con la identidad, que es lo que venden todo el tiempo. Pedí datos a los hospitales sobre las estadísticas de los tratamientos de modificación corporal. O sea, la ley de identidad de género aparte provee y autoriza que las personas puedan ir a los hospitales y recibir tratamiento. Solamente les doy un ejemplo chiquito de un hospital que dice que durante 23-24 el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva realizó 2 cirugías de masculinización torácica a 2 personas de sexo biológico femenino en la franja etaria entre 30 y 49. Y dice además se encuentra un paciente en proceso de masculinización torácica. Bueno, aquí es muy impactante como en un hospital
los que escribieron el informe, que son trabajadores del área de la salud, saben efectivamente que están tratando con cuerpos femeninos y masculinos. No se aguantaron, porque esto sería transfóbico. Decir que es de sexo biológico femenino es transfóbico. Pero ya nos están diciendo que hay cirugías de masculinización. Esta adjetivización lo que dice es que lo femenino existe, no existe la mujer. Lo mismo, no existe el varón, existe la masculinización, como decía María. Luego, en el último renglón dice, los protocolos quirúrgicos que utilizan están adaptados a estándares internacionales. Bueno, cuando uno escucha estándares internacionales dice, bueno, esto es que la comunidad internacional de especialistas ha alcanzado a la mejor atención posible en este tipo de tratamientos médicos. Bueno, estos estándares internacionales están basados en lo que se llama la Asociación de Profesionales Mundial de Salud de Género, que ustedes saben que hace un par de años aparecieron, se infiltraron videos donde los mismos, los que serían los que forman parte de esta asociación, decían que ellos sabían perfectamente que lo que están informando, por ejemplo, a menores, a personas con problemas mentales, no están tomando entera dimensión de las decisiones médicas que estaban tomando. Ellos lo sabían y sin embargo lo seguían ofreciendo. Ese es por un lado. Por otro lado, bueno, esta asociación lo que se trata es de ignorar los resultados médicos en nombre de una visión del mundo, que se pueden cambiar los cuerpos y adecuarlos al estereotipo contrario, y que no causan daños irreversibles, que son éticamente correctos, seguros y beneficiosos. Bueno, sabemos perfectamente que esto no es verdad. Muchísimos países están revisando sus legislaciones, lo que hacen las asociaciones, están tomando medidas de todo tipo. Y en Argentina, bueno, el presidente actual firmó un DNU diciendo, bueno, los menores de 18 no van a poder acceder a tratamientos de modificación corporal. Hay muchísimos más para decir, pero pasemos a la siguiente. Ustedes saben que el lenguaje inclusivo, como dijo María José, bueno, consiste en dar señales para compartir la misma visión del mundo. Y yo hablaría en lenguaje inclusivo, con dobles palabras, dobletes, tripletes. Lo que estoy haciendo es que el que me está escuchando sintonice con mi visión del mundo. Y de hecho, aunque el gobierno anterior, a ver, vamos por parte. El gobierno anterior había dispuesto que toda la administración pública aplicara el lenguaje inclusivo en sus comunicaciones oficiales. Y esto lo bajaron en todos los ministerios y todas las provincias, la mayoría, se ocuparon. Esto fue arrasador. Bueno, con el gobierno actual se quita el lenguaje inclusivo de la administración pública. Pero lo que vemos en esto que yo estoy copiando aquí es, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una mesa transversal de género, diversidad sexual y derechos humanos y asegura la implementación del lenguaje sencillo, directo e inclusivo, por supuesto. Luego está Salta, que por ejemplo habla de la Secretaría de Derechos Humanos, donde contemplan el uso del lenguaje inclusivo. Em, las universidades, en las universidades abrumador. Por ejemplo, acá tenemos una que tiene un curso express de habilitación y recomendación del uso del lenguaje inclusivo. Y aquí les quiero contar una experiencia que no puedo contarla entera porque ya se imaginarán. La persona cuenta que está estudiando en una facultad sobre un área de la salud de las personas y su tesis de graduación iba a consistir en algo que les pasa a las mujeres que está relacionado profundamente con sus hormonas. Resulta que cuando empieza a dar el proyecto de su tesis, lo que ocurrió es que le obligaron a decir, bueno, vas a hablar de mujeres y feminidades. O sea, que de lo que se habla es que el profesorado actúa como policía de género. Bueno, por supuesto lo sabemos que la ideología de género la enseñan en las universidades, pero estas también controlan cómo los estudiantes se van a expresar, aun cuando no tenga ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, en algo, creo que estoy llevando el tiempo, el tema del lenguaje inclusivo, la corrección política, las palabras de doble sentido. Imagínense hablar de inclusión y diversidad. Inclusión es incluir a los que piensan igual, porque si pensaran diferente, serían excluidos y automáticamente se los califica como discursos de odio.
transfóbicos, se los cancela, em, se los expele. Em, entonces, ¿qué tenemos con la ley de identidad de género? Bueno, lo que tenemos es que es la institucionalización legal de una ficción y que esto afecta directamente a la seguridad de las mujeres, a la protección a la niñez, a la salud mental, a la libertad de expresión y muchísimo más que se podría decir, pero por lo menos lleguemos hasta acá. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Analía. Muchas preguntas nos llegan y también han enviado a través del formulario de inscripción, así que más o menos las voy ordenando y las voy repartiendo a medida que me parece que pueden ser para una o para otra. La primera es para María José. Aquí hay una expresión que se usa mucho si vamos a los debates académicos, que es la que diferencia o distingue perspectiva de género de ideología de género. La pregunta es si estamos hablando de lo mismo o si son de dos miradas diferentes sobre la realidad género. Sí, depende. Ahí la pregunta sería qué entendemos por género, y es donde todo se vuelve oscuro, ¿no? Y confuso. Perspectiva de género es dar un enfoque de sociopolítico, cultural, a la problemática que puede tener la mujer. Si en la problemática concreta que tiene una mujer, es decir, una persona del sexo femenino, inciden patrones culturales establecidos que favorecen su inferioridad o su desigualdad estructural. Eso es perspectiva de género. Ahora, cuando decimos hoy perspectiva de género, post ley de identidad de género, no sabemos si es porque esa mujer se autopercibe algo, si es porque hay una desigualdad estructural macro social o porque ella se autopercibe algo o autopercibe digamos, se vuelve todo ininteligible. Ideología de género tiene que ver con eso, tiene que ver con esa distorsión, absolutización del concepto de género. El problema es que el concepto de género, que está muy acotado, que surge de manera, bueno, es bastante complicado. Yo creo que es una categoría marxista que escinde la unidad que tiene la persona humana, la escinde en una estructura material y una superestructura cultural. Esto es ideología marxista aplicada a lo que nosotros, humanistas, realistas, entendemos por persona humana. Entonces, el concepto de género ya en sí mismo es distorsivo. Pero supongamos que acotado a la lectura de la mujer y de enfocar esas desigualdades estructurales pueda favorecer, ¿no? Pueda favorecer cierta visibilidad. Bueno, no favoreció nada porque hoy por hoy no sabemos, en lugar de favorecer la visión de la mujer, lo que hizo es convertir a la mujer en una estructura sociopolítica. Entonces ahí ya se perdió todo. La mujer se convirtió en género, es decir, en una estructura sociopolítica, y esa estructura sociopolítica a su vez se diseminó infinitamente en autopercepciones identitarias. Ese es el... Entonces sí, esto es ideología de género. Bien, Y ahí hay una persona que pregunta si quién definió ese término identidad de género, si se has podido rastrear desde cuándo se empieza a usar la expresión identidad de género y en qué ámbito, en el derecho o en el ámbito filosófico o en el ámbito de la sociología. no, lo empieza a usar Money, que es John Money, en sus estudios. Él Médico, era un médico. psicólogo, sí, sí, no era era un psicólogo que hace ¿No era después sexología. pediatra? No, era psicólogo. Mm, mm, Psicólogo y mm. hace cuestiones de sexología. Y yo creo que ahí Money es el que usa identidad de género para la estructura psíquica de la persona y el sexo para la estructura biológica. Y ahí yo creo, no pude localizar una demostración fáctica. Yo creo que el Money impacta todo lo que es la ideología psicobolche, freudomarxista. Cuando el marxismo y el psicoanálisis se unen, ahí la revolución termina siendo sexopolítica. Es eso lo que desemboca en mi lectura en esta división de esta decisión del género cultural unido a un sexo
eh, que tiene mucha afluencia freudiana, ¿no? Mucha consistencia freudiana, como una categoría política. Bien, bueno, ahí está el nombre de John Money. Es interesante la historia porque este hombre aplica por primera vez su teoría en un niño que después fue un absoluto fracaso, una tragedia familiar. Muy poco se sabe de la historia de este personaje y que ahí, bueno, Viviana, muy bien, gracias, no era pediatra, vos que sos pediatra, defendés a los pediatras, era psicólogo. Esta historia es desgarradora, ahí se pone por práctica por primera vez es su teoría de que no nacemos ni mujer ni varón, sino que eso es cultural, lo aplica en un jovencito dentro de una familia por una cuestión particular y esto termina en una verdadera tragedia. Y sin embargo, esa teoría se siguió aplicando sin probarse la veracidad de lo que él decía. Pero paso a otro tema, paso ahora a Analía. Analía, acá preguntan si Nicolás Álvarez, este varón trans en equipo femenino, es decir, termina siendo expulsado del equipo de varones porque no lo ponían a jugar, porque si jugaba lo lastimaban, porque al tener su contextura de mujer es más débil en el sentido no débil, sino en el sentido de diferente destreza. Eso es lo que pasa, eso hace que entonces le vuelven a cambiar el DNI para que pueda jugar con mujeres, pero jugando con mujeres, él dice que es varón, y entonces ahí, diríamos, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta realmente el sexo. O sea, al final la realidad se impuso. A ver, y yo lo que leía en las noticias, primero, esta chica está siendo utilizada también por los organismos activistas, porque cuando Mm. ella empieza a quejarse de lo que le pasa, por no, porque ¿qué pasa? Ella es profesional, ella sabe que es buena, ella sabe que puede competir, pero eligió el Mm. DNI masculino y en la AFA no andan con bromas. Acá es, ¿tenés un Mm. DNI masculino? Bueno, te vas a los equipos masculinos. ¿Tenés un DNI femenino? Vas a los equipos femeninos. Entonces ella dice, lo que pasa es que en los equipos masculinos hay transfobia y homofobia por estos jugadores que no pueden expresar que son gays. Pero ella es hablada por la ideología. Ella tiene que afirmar de que efectivamente la rechazan porque hay transfobia, pero en realidad ella sabe concretamente que su cuerpo no alcanza, la competencia con varones no alcanza a alegrar, porque ella sabe que que puede ser profesional y ser buena en lo suyo, pero no podría haberlo sido si seguía con su documento masculino. Entonces denuncia la transfobia y como quiere seguir jugando y obviamente es buena en eso, Sí, ahí me detengo, afortunadamente Me cambió el detengo, DNI. Analía. Me detengo a preguntarte, vos usás la palabra transfobia, la han usado las dos. Sí. ¿Qué, qué es transfobia? Bueno, es un recurso que ellos utilizan para decir que si uno dice, bueno, mira, sos chica, no sos un varón, ¿cómo te vamos a O sea, poner a pero jugar en un... es un constructo, porque no es una categoría de síndrome, decir yo tengo una fobia al trans, porque transfobia se alusiona a una cuestión de salud mental, tengo fobia a una cosa, otra. Entonces, eso sería transfóbico decir que porque ella va a jugar con los varones y los varones la rechazan, pero ¿por qué la rechazan? Porque corren más rápido, no sé. O sea, ¿cuál sería el argumento del rechazo? Es interesante esta historia porque no la conocía y por otro lado muestra cómo al final, para poder jugar y desarrollar su talento, porque evidentemente tiene un talento para el fútbol, esta joven, tuvo Ujú, que ujú, volver a su DNI ujú, de nacimiento, ¿no es cierto? Es una ujú. historia que más allá del discurso que se dé, es interesante de analizar y de ver eh, cómo la realidad se terminó imponiendo, ¿no? Bien, y ahora paso a María José de nuevo, porque aquí hay algo que es muy importante que vos lo puedas explicar, María José, para los que quizás no saben derecho, que es estos los principios de Yogyakarta, ¿sí? ¿Qué son esos principios? Vos dijiste que esos principios incidieron o influyeron o inspiraron a la ley de identidad de género que define a la identidad de género como la autopercepción subjetiva. Ahora, esos principios, ¿qué son? ¿De dónde salen? ¿Quiénes los hicieron? ¿Qué rango vinculante tiene para el derecho argentino? ¿Son obligatorios? ¿Fueron aprobados por el Congreso? O sea, ¿qué son? Porque esos principios los citan en cuanto a demanda judicial hay.
Sí, son un panfleto, son un manifiesto activista que no tiene ningún valor jurídico, no son vinculantes, no fueron aprobados por Naciones Unidas, son simplemente, fueron redactados por una serie de activistas que tienen alguna cultura jurídica, algunos, otros no, son activistas financiados por Arcus Foundation, entre otros, con muy buena financiación internacional, y lo que hace Yogyakarta es hacerse pasar por un documento vinculante. ¿Por qué se hace pasar por un documento vinculante? Porque ellos dicen que son la expresión de los derechos humanos en materia de orientación sexual e identidad de género. Entonces uno dice, si están interpretando los derechos humanos, si son la expresión de los derechos humanos, entonces es vinculante, porque los derechos humanos son vinculantes. Entonces uno hace esa asociación de ideas, entonces concluye que son vinculantes. Eso en la intuición inmediata. Después hay acá falsidad ideológica de muchos documentos del Estado Nacional. Vos sabés, Débora, porque lo pusimos en mi expediente contra la UBA, porque CONICET y el Ministerio de los Géneros y de Ciencia y Tecnología anterior hizo pasar Yogyakarta como si fuera un tratado vinculante, dijo que era un tratado vinculante, lo cual es falsedad ideológica, y así muchos documentos del gobierno anterior. Eh, a ver, lo que hace O Yogyakarta no sea, es es como si un grupo de amigos se reúnen, hacen un exacto. conjunto de principios, los redactan, los empiezan a citar en cuanto documento hay, los citan, los citan, los citan, los citan en las demandas y todo el mundo termina creyendo que eso es derecho vinculante. Es decir, en principio no es vinculante porque no ha pasado por el proceso de lo que implica el derecho vinculante, por ejemplo, el Congreso, ¿sí? O un decreto presidencial, digamos. Y O, además porque, sí, eso a nivel jurídico, la operación ideológica que ellos hacen es decir que son los derechos humanos aplicados a la identidad de género. En realidad es al revés. Ellos aplican la identidad de género tal como ellos la definen a los derechos humanos. Pero cuando uno aplica una definición tal como la abominación conceptual, que es la identidad de género, que tergiversa el sexo y que impone un paradigma subjetivista, y desiderativo de autopercepciones, cuando uno aplica esa definición como fundamento de los derechos humanos, en realidad está erosionando los derechos humanos. Y eso es lo que ellos hacen, erosionar los derechos humanos aplicándole esta definición nefasta, haciéndonos creer que en realidad están aplicando los derechos humanos a la definición. claro, ¿Se entiende? Es al exactamente. revés Sí, sí, de con lo el que... lenguaje de... Bien, bueno, ahí Juan Manuel Jade, qué alegría verte. Sí, te vamos a hacer llegar un pequeño resumen de los principios de Yogyakarta, en qué consisten, qué son y por qué no son derecho, ¿eh? Derecho vinculante. Es bueno que lo tengas a mano porque veo que decís que lo usan bastante en el derecho de familia. Bien, Analía, ¿quién, cuál es el negocio? Si nos puedes decir más en concreto, es decir, esto del género y como vos mostraste que se mete en distintos ámbitos, en el derecho, en el ámbito internacional, en el deporte, en la escuela, en el cambio de derecho, o sea, ¿quién se beneficia de esto? Es decir, ¿quién es el que lucra o saca un beneficio, como vos decís ahí en tu libro, que es un negocio? ¿Nos puedes explicar un poquito más en concreto para que sepamos quiénes son o qué corporaciones? Claro, ese lo iba a hablar en un punto. Cuando yo hablo del negocio del género, lo que me parece que es una característica que se puede ver en el resto de América Latina es que, a ver, el negocio del género se imagina guita. Entonces uno dice, bueno, es porque venden hormonas, porque venden cirugías. Porque es verdad, uno puede ir a un hospital público, pero si lo quiere tener bien hecho, quiere ser buen atendido, pondrá más dinero. Pero esto es mucho más amplio, porque no es solamente la atención de salud, son terapeutas, son escritoras, son coach, son abogados, son comunicadores sociales, son todos los que están en la cultura, son los que están en la academia. Los lugares que ocupan en la academia son porque han hecho alianza con esta ideología. Nadie, justamente a María, tiene tanto programa en la universidad porque no quieren, porque es profundamente autoritaria esta ideología, no quieren que otros accedan con otras perspectivas para analizar lo que está pasando o ver simplemente la realidad de los sexos de otra manera. Entonces, es un enorme negocio para todos los que se suben a este vagón de moda. Pero uno diría, bueno, está bien, yo puedo ir a una terapeuta que automáticamente me afirme de que efectivamente estoy en el cuerpo equivocado y tengo que consumir drogas, por ejemplo,
puedo ir a una terapeuta donde me diga, bueno, vamos a pensarlo un poquito más, vamos a explorar a ver qué es lo que te pasa con esta incomodidad. Entonces yo quiero hacer una distinción entre lo que sería un mercado de negocio, que sería privado, cuando en las novelas, las compañías que publican novelas, que están las competiciones por novela de categoría femenino, le dan a un trans, a un varón que se cree mujer, pero es privado, bueno, todo está montado con ese negocio. Lo que yo señalo, y me parece que se extiende para todo el resto de América Latina, es que el negocio de género creó una estructura de una administración pública trabajando para esa agenda. Con lo cual, la administración pública, imagínense, nacional, provincial, municipal, va a tener una estructura funcionando con el tema de la igualdad de género, diversidad, perspectiva de género, pongan el nombre que le pongan, es gente que va a seguir diciendo que tienen que seguir trabajando para estos fines. Entonces es inacabable. Por eso el negocio de género fue crear una necesidad, una demanda social, un derecho humano que había que proteger y crear la estructura pública que lo apoye. Y esto es un flor de negocio porque la gente lo vota a ese político, a esos políticos, porque cree que, wow, la sociedad argentina está avanzada y encima dicen que es pionera. Pero este es el negocio, es la alianza con los sectores nacionales para sostener este negocio que es mucho más grande, ¿no? Y que está concatenado con lo que María señalaba, de la creación de nuevos derechos que salen de la nada, donde otra vez meten la categoría género adentro. Y ahí otra vez las mujeres somos las perjudicadas. Espero haberlo más o menos respondido. Sí, 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 clarísimo. Bien, María José, ahí preguntan, creo que esta pregunta puede ser para vos, ¿cómo podemos definir a la mujer sin caer en identidad de género y desde una perspectiva objetiva? No, la mujer es la persona de sexo femenino, esto es lo que está en el diccionario. Lo que pasa es que yo ahí digo, la mujer es la persona de sexo femenino. Cuando digo mujer, no digo una mera hembra de la especie humana, digo la persona de sexo femenino. ¿Por qué? Porque en realidad el sexo no es biológico. El sexo es biopsicosocial y espiritual. El sexo, más en la lectura que yo hago como feminista de la diferencia sexual, para las feministas es la diferencia sexual, el sexo, la diferencia sexual atraviesa, es constitutiva de la persona humana, atraviesa toda su dimensión personal, biopsicosocial y espiritual. Yo soy mujer, con mi alma, con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi libertad, con mis decisiones libres, etcétera. Entonces, persona de sexo femenino, que es lo que dice el diccionario de Real Academia, yo pondría el acento en el carácter personal que tiene la sexuación y el carácter sexuado que tiene la persona. Para no limitarme a lo biológico, quiero decir, ¿no? Pues si no caemos en este cliché, el sexo biológico. No, el sexo es biopsico, social y espiritual. Bien, bueno, ahí otra pregunta para Analía. Lenguaje inclusivo, ¿esto funciona? Funciona porque nosotros venimos ya hace muchos años con distintos ensayos de este lenguaje, ¿no es cierto? Primero era el arroba, la X, que era impronunciable, ahora la E, y la E resulta que capaz en español a duras penas se puede usar, pero en otras lenguas es imposible, porque la E, por ejemplo, en italiano se usa para el femenino plural, ¿no es cierto? Entonces la E no quiere ya algo. Ah, Entonces, ¿esto funciona o ujú. son ensayos que se hacen? Porque cambiar el lenguaje no es algo sencillo, ¿no? En una sociedad, en la cultura. Uno ve a veces el esfuerzo que hacen cuando hablan de esa manera, los trabalenguas que se hacen, ¿no? Porque realmente uno tiene que la cabeza, incluso el todas y todos, todavía sigue siendo complejo, porque si el a o lo tengo que usar en cada vez que uso un masculino y feminizarlo también, ponerlo en femenino, ¿no? Porque si no se va a sentir excluida la mujer, entonces eh, se hace difícil, incluso hay documentos que uno ve en los protocolos que usan este AO, ¿no? Para inclusivo, no la E, ni siquiera la E. ¿Funciona esto o, o tiende a ser un fracaso? Porque en sí mismo en los hechos lo usa una gran minoría. ¿Cuál es tu apreciación? Yo creo que como
no se puede ocultar la existencia de los dos sexos y el español lo marca claramente porque utilizamos los femeninos y los masculinos, lo gramatical para hacer referencia al sujeto, que sabemos su sexo. El lenguaje inclusivo es la intención de reingenierizar cómo hablamos. Es el proyecto más artificial posible de lograr el control del habla, pero el control del habla solamente se logra si rompemos las reglas de funcionamiento del idioma español para poder expresar eso que no tendría marcas de sexo. Entonces, a mí me interesa mucho, Débora, cómo lo planteas, porque ha sido tal el adoctrinamiento que hemos tenido que en el pasado hablábamos de corrección política. A ver, ¿cómo se dice ahora? ¿Se dice discapacitados o se dice personas con discapacidad? Etcétera, etcétera. O sea, han impuesto en la cultura miedo a cometer errores en la expresión que tiene que ver con esta policía de no estás a la altura de los valores que la sociedad debe defender. Bueno, entonces por un lado está el lenguaje identitario, perdón, el lenguaje inclusivo es la idea de rediseñar cómo expresarnos para eh, efectivamente hacer creer que los cuerpos no tienen un soporte físico, que estamos flotando en la imaginación a la parte subjetiva y que nuestra realidad material bueno, es la deconstrucción completa Mm. de la realidad. Digamos, es lo que ha hecho el postmodernismo. No hay verdades, lo que hay es relatos. El otro día lo escuchaba a Santino que eh, decía que en realidad estos eran relatos, verdades que eran construidas por los grupos de mayor poder, como por ejemplo hablar que de la locura hacía definido por los poderosos, y entonces no podíamos nosotros determinar a un profesional si esta persona está loca y necesitaría estar encerrada, con medicina, cuidada, pero no suelta por la ciudad, como vimos el caso hoy en Buenos Aires. Bueno, entonces Mm. el lenguaje inclusivo trata de separarnos de la realidad biológica de los cuerpos. Y esto viene con otras partecitas más. Tiene que ver con las dobletes, tripletes. Cuando es dobletes, ¿qué queremos decir? Que cuando yo estoy hablando y digo, hola a todos y todas, es porque digo, ay, no vayan a pensar las mujeres que no las nombré. Mm. Es eso, es el miedo a que en el habla no incorpore al otro porque yo estoy atribuyendo que el otro va a pensar mal de mí. Ujú. Bien, lo que creo que en las últimas elecciones demostró que el lenguaje inclusivo es un piantavotos y entonces los políticos, mucha gente dejó de utilizarlo y ahora hacen malabarismo, pero igualmente en ciertos sectores o en las redes sociales uno ve claramente que lo siguen aplicando porque es su bandera de identidad para poder identificarse y seguir con su lucha, ¿no? Sí, Yo creo sí, que eso se está moviendo. en el ámbito académico conozco algunas profesores que les han rechazado textos en revistas indexadas por no utilizar el todas y todos, ¿no? O niños y niñas, o sea, también eso. Bien, ahí hay dos preguntas que hace Agustín, no sé si Agos, que preguntó si ella podía abrir el micrófono. Por una cuestión de orden no lo hacemos, pero sí recibimos por el chat. Y ahí entonces leo la pregunta que hace. Con el argumento del peligro potencial de las mujeres trans en los espacios de mujeres, ¿tiene datos, a cualquiera de las dos, sobre casos de violencia o abuso de mujeres trans a mujeres cis en espacios diferenciados? No sé si se entiende o no la pregunta. María José o... Es decir, con el argumento del peligro potencial de las mujeres trans en los espacios de mujeres, o sea, porque es hombre, se percibe mujer, ¿tienen datos sobre casos de violencia o abuso de mujeres trans a mujeres cis en espacios diferenciados? No sé Bueno, A qué. ver, creo que dale Ani María. maneja mejor eso. No, en las cárceles sí, en los deportes sí, pero Ani, anda vos que manejás mejor la data. No, lo que pasa es que yo creo que hay un control de los medios de comunicación Primero si hay, no, la asombroso. primera pregunta es si hay datos. Los datos Bueno, evidentemente se deberían generar desde organismos oficiales que hagan el registro de estas realidades, bueno, porque nosotros podemos bueno. hacer una encuesta o podemos, pero acá la cuestión es, ¿se recaban datos desde el Estado para saber incluso cuántos trans hay, cuántos, es decir, cuántos han cambiado su DNI, por ejemplo, cuántos han cambiado su Bueno, partida de sí, nacimiento? ¿Se sabe hoy en la sí, sí. Argentina Por los supuesto, números?
¿Se sabe o no? No sé, no lo sé. Está todo colgado, lo pueden, Ajá, ahí se está el sabe, bien. RENAPER. RENAPER creo que es el lugar donde informa sobre donde uno realiza el cambio registral, y están, bueno, están volcadas todas las estadísticas. De hecho, es lo que Perfecto, analizo en mi perfecto. libro. Entonces, ¿se sabe si hay violencia? ¿Cuántas mujeres trans han ejercido violencia a mujeres cis? Bueno, entonces, ¿Estos datos están? te entiendo la pregunta. Entonces, en el año 2018, si mal no recuerdo, en Córdoba, un varón que se sentía mujer, encerrado con mujeres, golpeaba y dejó embarazada a una persona. Este señor luego entra de nuevo en la cárcel, y este fue el último caso que ocurrió, creo que fue el año pasado, donde el mismo señor, que es encarcelado por violencia de género, que también es violencia de género, es encarcelado, vuelve a embarazar, y ahí es cuando el presidente actual anunció de que van a tener, pero esto no se legisló, de Sí, que los sí, varones no puedan estar. no, sí, sí, el DNU que salió al mismo tiempo que salió el DNU para prohibir a menores, salió el DNU que prohíbe el cambio de género una vez que la persona entra a la cárcel. Esto ya está prohibido, es decir, ya no pueden, pero una vez que entra a la cárcel, o sea que está detenido, no solo, no necesariamente condenado, sino detenido, no pueden ya hacer cambio para evitar esto, de que yo entonces me percibo mujer y pido que me manden a una cárcel de mujer siendo varón, ¿m? Para evitar este Bueno, fraude. por el otro lado, el Ministerio de Justicia tiene que informar, no me acuerdo en qué lugar de Naciones Unidas, sobre las cárceles, y tenía que informar sobre las condiciones. Todo el informe, que lo vimos con María, era contando cómo se ocupaban de los derechos de esta comunidad de autopercibidos. Y uno no podía encontrar en el informe del gobierno argentino ninguno que dijera qué le había pasado a las mujeres compartiendo las cárceles con varones. No lo van a poder informar, porque sería violencia de mujeres contra mujeres. En los papeles son mujeres contra mujeres. En fin, está totalmente enmarañado el sistema para realmente entender lo que está pasando. Y creo que mientras los medios de comunicación mantengan esta ideología, pocas veces accederemos a lo que está pasando, porque, bueno, de otros países extranjeros sí estamos conociendo que pueden acceder, pueden conocer, pueden salir a denunciar y pedir no encierren a los varones con las mujeres. Pero lamentablemente en Argentina creo que está bastante controlado mediáticamente, y hay muy poca gente que salga realmente en serio a Bien, denunciarlo, a dar datos concretos de casos de violencia. bien. Y ahí agregan, ¿y por qué se borraría el género si en todas las estadísticas y documentos presentados siempre se aclara mujer o hombre trans, por lo tanto que se discrimina el sexo del género? Capaz ahí, María José, Es si que se... en la legislación existen varones y mujeres, no existe mujer trans. Eso existe en lo coloquial, porque a ojo distinguimos que una mujer no es mujer, sino varón autopercibido mujer. Pero en los papeles existe sexo femenino, sexo masculino y ahora últimamente en lo binario, pero no hay mujeres trans. En la norma no hay mujeres trans. Por eso lo que han eliminado es el sexo, porque, porque en el sexo femenino tenemos sexo masculino y en el sexo masculino tenemos tenemos mujeres. Entonces, eso es lo que tenemos que eliminar. No podemos, la Mm, categoría sexo está consagrada constitucionalmente y no la podemos confundir. Eso es después que las autopercepciones, y ahí sí vamos a poder distinguir a los varones autopercibidos y mujeres. El Estado va a poder mm, distinguirlos y protegerlos y va a poder distinguir y proteger el sexo. Hoy por hoy ninguna de las dos cosas. entiendo. Bien, otra pregunta que hacen es si saben ustedes si esta ley de identidad de género que hay en la Argentina, que está desde el 2012, ¿cuántos países tienen esta misma ley de considerar esta facilidad que sin ninguna diagnóstico médico, sin ninguna posibilidad de que esa persona se vea si está confundida o está pasando alguna crisis o tiene, directamente se le cambia, ¿no? El DNI y, bueno, y puede acceder a operaciones, ¿no? Ahora está prohibido en menores, pero un ya joven de 18 años ya puede acceder. Si esto es mayoritariamente en todos los países o esto es algo minoritario, porque hay como una percepción de que esto, la mayoría de los países son así, y creo entender que no.
que esta ley de identidad de género que nosotros tenemos, que ya lleva más de 10 Irrestricta, años, es irrestricta. no es tan común en el derecho comparado. ¿Puede ser así? Eso sería interesante de ver, ¿no es Bueno, a cierto? ver, Porque si solamente hablamos de América Latina, imagínense, en Argentina se logró por una ley nacional, porque a 2 años antes habían aprobado la ley de matrimonio igualitario y en el mismo empujón, porque era defender los casamientos por personas mismo sexo con orientaciones sexuales, y ahí metían con orientaciones sexuales la población que venía con las otras letras. ujú, em, en Argentina fue porque llegaron al Congreso. En muchos casos llegan por resoluciones de la Corte Suprema de ese país. judiciales, o sea, se judicializan casos. Empiezan con casos, con litigios estratégicos y luego avanzan y consiguen. En la actualidad, por ejemplo, en América Latina, un DNI sin cirugías ni diagnóstico profesional actualmente se consigue en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Cuba, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico y Uruguay. Ujú, En Perú, por ejemplo, necesitan de una orden judicial. En México se ha conseguido en varios estados, etcétera, etcétera. Esto solamente en Latinoamérica. María ujú. puede conocer más del resto del mundo, pero más o menos la misma tendencia, porque es la misma agenda que han bajado desde los organismos transnacionales. Sí, Mm. incluso peor, puede ser peor en España, donde además criminalizan el discurso de odio, tienen tipificado también el discurso de odio antigénero, ¿no? Si uno llega, acá por lo menos podemos hablar, en teoría podemos hablar. En casos como España, creo que es peor todavía la ley, que se aprobó hace Sí, sí, poco. sí, esa es otra cuestión también, ¿no? Ese tema del discurso, del delito de discurso de odio. Bien, bueno, nosotros hemos, ahí preguntan también sobre el DNU que prohíbe toda la cuestión de menores. Mm. Eso está en este momento judicializado en una causa federal muy grande. Hemos dado nosotros un par de conversatorios hace ya un tiempito sobre este tema con especialistas en derecho, así que los invitamos a visitar la página de YouTube de Prodesi y poder ver todos estos videos. Y si no los encuentran, nos lo piden. Son temas que incluso hemos hecho con Chile o con otros países para ver las experiencias que hay allí. Y bueno, por lo menos nos sirvió escuchar a ustedes para poder seguir pensando, ¿no es cierto?, esta cuestión de lo que hay en la ley, lo que es el sexo, cómo se crea esto del género, qué hay detrás de esto, qué problemas se generan por esta confusión. Obviamente vos ahí, Analía, también mencionaste cómo esto también entró a través de la educación, de la ESI, ¿no? Del adoctrinamiento, que bueno, ahí hay un revisionismo que en este momento se está haciendo a través de varios ministerios de educación provinciales, etcétera, etcétera. Y a su vez venimos con todo un freno desde el derecho comparado en el avance de esta ideología de género en niños, a través de lo que ustedes comentaron, que se viene frenando, prohibiendo, y bueno, y en Argentina está dentro de esa misma línea. Ahora, es un cambio cultural que se dio rápidamente, se nos metió, diríamos, casi sin darnos cuenta, se metió por distintos lugares y se instaló de una manera como lo políticamente correcto, como lo que está bien, que si uno no está de acuerdo con esto, parecería que odia a las personas o que no quiere a las personas que se perciben o que tienen esta cuestión y lejos de eh, estar en esa actitud de falta de empatía, ¿no? Como se dice hoy. Al revés, se confunde más y se generan un montón de problemas. Bueno, es un gran desafío seguir pensando estos temas, poder buscar, nos han abierto ustedes las puertas para seguir ahondando, investigando y leyendo en estos casos concretos que han contado o sobre todo en las publicaciones que ustedes tienen. Así que les agradecemos desde Prodesi enormemente a Analía y María José por la disponibilidad que tuvieron para poder dar a conocer lo que vienen estudiando hace mucho tiempo. Analía, sobre todo a vos que estás en Japón y que estás tan lejos y que hoy te hicimos madrugar. María José también, porque siempre estás presente en estas cuestiones dando tu conocimiento. Y bueno, y esperamos que les sirva a los que escuchen esto y seguiremos seguramente abordando esta misma problemática y otras que a Prodesi les interesa con diferentes especialistas y tratando de generar un diálogo que a nosotros nos haga pensar con una actitud crítica ante estas cuestiones complejas. Así que les deseo muy buenas noches a todos los que se han sumado. Gracias por la ayuda que tienen en la difusión de esto y seguiremos entonces dando vueltas. Aprovecho el jueves, vamos a tener otro conversatorio
para Ah, profesionales de salud sobre objeción de ciencia, que es un tema muy interesante. Nos va a hablar Federico Menéndez sobre su tesis doctoral sobre un tema muy importante para los profesionales de salud, así que aquellos que quieran súmense el próximo jueves, así que esta semana tenemos dos encuentros acercándonos ya casi a la Navidad. Les deseo muy buenas noches, gracias nuevamente María José y Analía, nos veremos pronto si Dios quiere. gracias a todos, Débora Prodesi. Muchas gracias, un A gusto, un ustedes. abrazo, chaucito. Placer.